Todos juzgan, desde la comodidad de su propia historia, mirando las vidas ajenas como si fueran libros abiertos. Critican la forma en que otros caminan, sin preguntarse qué llevan en los hombros. El guardián también lo hacía. Sentado en su puesto, observaba el mundo pasar y señalaba cada tropiezo, cada paso lento, cada gesto torpe. Hasta que un día, una anciana le pidió que sostuviera algo, y en ese momento descubrió una verdad que cambió todo, que lo más pesado que puede cargar alguien es invisible a los ojos. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas lo que había dentro de esa linterna de cristal, quizás nunca vuelvas a juzgar de la misma forma. Había una vez, en un camino que conectaba dos pueblos separados por un río profundo, un puente de piedra antigua. Sus arcos se elevaban sobre el agua con la elegancia de quien ha resistido siglos de lluvia y viento. Y en la entrada de ese puente, bajo un techo de madera que lo protegía del sol y la tormenta, vivía un hombre al que todos llamaban el guardián. No era un guardián oficial, nadie le había dado ese título. Simplemente estaba ahí, día tras día, sentado en una silla desgastada, observando a cada persona que cruzaba. Algunos decían que había perdido algo hace mucho tiempo y que esperaba su regreso. Otros, que simplemente no tenía otro lugar donde estar. Pero todos sabían una cosa: el guardián siempre tenía algo que decir. Cada mañana, cuando los primeros viajeros comenzaban a cruzar el puente, él los observaba con ojos críticos y murmuraba, siempre murmuraba: «Mira ese, cómo arrastra los pies. ¿Acaso no sabe caminar con dignidad? Esa mujer viene tarde otra vez. Seguro es una irresponsable. Ese niño llora demasiado. Sus padres no saben educarlo. Ese hombre va encorvado. Debe ser un cobarde que no soporta enfrentar el mundo». Nadie le respondía. La mayoría ni siquiera lo miraba. Pasaban de largo, con la cabeza gacha o la mirada al frente, acostumbrados a su presencia, como quien se acostumbra al ruido del río. Pero el guardián seguía ahí, día tras día, juzgando cada paso, cada gesto, cada forma de cruzar el puente. Para él, la vida era simple. O caminabas bien o caminabas mal. O eras fuerte o eras débil. No había matices. No había historias ocultas. Solo lo que sus ojos veían desde su silla. Y desde esa silla, todo el mundo parecía equivocado excepto él. Los años pasaron, y el guardián se convirtió en parte del paisaje. Los niños crecían escuchando sus murmullos. Los adultos lo ignoraban. Y él seguía ahí, prisionero de su propio juicio, sin darse cuenta de que su silla era más pesada que cualquier carga que cruzara el puente. Hasta que un día de invierno, cuando el viento soplaba frío y el cielo estaba gris, llegó alguien diferente. Era una anciana. Caminaba despacio, muy despacio, apoyándose en un bastón nudoso. Su cuerpo estaba encorvado. Su respiración era audible incluso desde la distancia. Vestía ropas simples, remendadas en varios lugares, y llevaba en una mano una pequeña linterna de cristal que brillaba tenuemente bajo la luz opaca del día. El guardián la observó acercarse y, como siempre, comenzó a murmurar: «¡Qué lenta! ¿Por qué no se queda en casa si no puede caminar bien? Solo estorba el paso de los demás». Pero la anciana no pasó de largo. Se detuvo frente a él. Sus ojos, aunque cansados, tenían una claridad extraña. Lo miraron directamente, sin miedo, sin prisa. «Buenos días», dijo con voz suave. El guardián no respondió. No estaba acostumbrado a que le hablaran. «Necesito cruzar el puente», continuó la anciana, «pero mis manos ya no tienen la fuerza de antes. ¿Podría sostenerme esta linterna mientras cruzo? La recogeré del otro lado». El guardián la miró con desdén. «Sostenerle una linterna. ¿Acaso parezco un sirviente?», pensó. Pero algo en la mirada de la mujer lo incomodó. No era súplica, era una petición simple, sin expectativa. Así que, con un suspiro exagerado, extendió la mano. «Dámela», dijo, con un tono que dejaba claro su molestia. «Pero rápido, no tengo todo el día». La anciana le entregó la linterna. Era pequeña, del tamaño de una manzana,
hecha de cristal trabajado con delicadeza. Dentro, una vela titilaba suavemente. El guardián la tomó sin cuidado y la colocó junto a su silla. «Gracias», dijo la anciana, inclinando la cabeza levemente, y comenzó a cruzar el puente. El guardián la observó alejarse. Cada paso le tomaba una eternidad. Se detenía a cada pocos metros para respirar. Su espalda temblaba con el esfuerzo. Patética, pensó, ¿por qué alguien así insiste en salir? Pasaron los minutos. La anciana finalmente llegó al otro lado del puente. Se giró, lo miró desde la distancia y levantó la mano en señal de agradecimiento. Luego desapareció entre los árboles del camino. El guardián miró la linterna junto a su silla. Ni siquiera volvió por ella, murmuró con irritación. Pasó el día entero, y la anciana no regresó. Al día siguiente tampoco, ni al siguiente. La linterna se quedó ahí, junto a su silla, como un recordatorio molesto. Y aunque intentó ignorarla, algo en ella lo inquietaba. A veces, durante la noche, cuando el puente estaba vacío y el silencio pesaba sobre el río, miraba la luz titilante dentro del cristal y sentía algo extraño, algo que no sabía nombrar. Pasaron 3 días, y al cuarto, al atardecer, la anciana regresó. Venía del otro lado del puente, caminando aún más despacio que antes. Su rostro estaba más pálido, sus movimientos más frágiles. Cuando llegó frente a el guardián, se detuvo y sonrió débilmente. «Gracias por cuidar mi linterna», dijo. El guardián la tomó de mala gana y se la extendió. «Toma tu cosa y vete. Ya me cansé de tenerla aquí». Pero la anciana no la tomó de inmediato. Lo miró con esos ojos claros y tranquilos. «¿Pesó mucho?», preguntó. El guardián frunció el ceño. «¿Pesar? Es una linterna diminuta. No pesa nada». La anciana asintió despacio. «Exacto. No pesa nada. Así como tampoco puedes ver lo que yo cargo». El guardián se quedó en silencio. No entendía. La mujer se sentó en el borde del puente, con esfuerzo, respirando hondo. «Hace 4 días crucé este puente para despedirme de mi hermana. Está muriendo. Vive en el otro pueblo, y ya no puede moverse de su cama. Fui a abrazarla por última vez». El guardián sintió algo removerse dentro de él, pero no dijo nada. «Cada paso que di sobre estas piedras», continuó la anciana, «fue con el corazón roto. Cada respiración me dolía, no solo por mi cuerpo cansado, sino porque sabía que era la última vez que la vería. Y mientras caminaba, escuché tus palabras. Qué lenta, qué estorbo». El guardián bajó la mirada. De pronto su silla le pareció muy pequeña. «Pero no te culpo», dijo la anciana, con una voz que no tenía resentimiento, «porque tú no sabías. No podías ver que cada paso lento era un paso de adiós, que cada pausa era un intento de no caer, que mi carga no era visible, pero era real». Se puso de pie con dificultad, tomó la linterna de las manos del guardián y la sostuvo frente a él. La luz de la vela bailaba dentro del cristal, proyectando sombras suaves. «Esta linterna», dijo, «la encendí en la tumba de mi esposo hace 20 años. La he llevado conmigo desde entonces, como un recordatorio de que sigo viva, aunque él no lo esté. Para ti es solo un objeto pequeño. Para mí es todo lo que me queda de lo que fue mi vida». El guardián sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años no supo qué decir. La anciana guardó la linterna en su bolso y comenzó a alejarse, despacio, apoyándose en su bastón. «Espera», dijo el guardián, con la voz quebrada. La mujer se detuvo. «Yo no sabía», murmuró. «No sabía nada». La anciana se giró y lo miró con ternura. «Nadie sabe hasta que pregunta, o hasta que escucha, o hasta que por un momento deja de juzgar y empieza a ver». Y con eso se fue. Sus pasos lentos se perdieron en la distancia, dejando al guardián solo con su silla, su puente y su vergüenza. Esa noche, el guardián no durmió. Se quedó sentado, mirando el puente vacío bajo la luna, y por primera vez en su vida comprendió algo, que cada persona que cruzaba ese puente llevaba algo. A veces era visible, otras veces no, pero siempre era real. Recordó a todos los que había juzgado: el hombre encorvado, la mujer apresurada, el niño que lloraba, y se preguntó, ¿qué cargaban ellos?
¿Qué historias llevaban en silencio? Al día siguiente, cuando los primeros viajeros comenzaron a cruzar, el guardián seguía en su silla, pero esta vez no murmuró, solo observó. Y cuando un joven pasó cojeando, en lugar de criticar, se preguntó, ¿qué le duele? Cuando una madre cruzó con 2 niños llorando, en lugar de juzgar, pensó, ¿qué habrá pasado esta mañana en su casa? Y poco a poco, su mirada cambió. Ya no veía errores, veía historias. Ya no veía debilidades, veía cargas invisibles. Una semana después, un hombre cruzó el puente con lágrimas en el rostro. El guardián se puso de pie, algo que no hacía desde hacía años, y se acercó. ¿Estás bien?, preguntó. El hombre lo miró sorprendido. Nadie esperaba que el guardián hablara con amabilidad. Perdí mi trabajo hoy, dijo con voz rota. No sé cómo alimentar a mi familia. El guardián asintió. Siéntate un momento, dijo, señalando su silla. No puedo resolver tu problema, pero puedo escucharte. Y el hombre se sentó y habló. Y por primera vez, el puente no fue solo un lugar de tránsito, fue un lugar de encuentro. Los meses pasaron y el guardián seguía en su puesto. Pero ya no era el mismo. Ahora saludaba, preguntaba, escuchaba. A veces, cuando alguien cruzaba con dificultad, se ofrecía a cargar algo por ellos. No juzgaba sus pasos, entendía sus cargas. Y aunque nunca volvió a ver a la anciana llamada Liz, su lección permanecía viva. Cada vez que miraba el puente, recordaba la linterna de cristal. Recordaba que lo más pesado que puede llevar una persona no siempre se ve. Una tarde, un niño pequeño se acercó a él. ¿Por qué ya no hablas mal de la gente?, preguntó con inocencia. El guardián sonrió. Porque aprendí que criticar es fácil cuando no sabes nada. Pero entender requiere que bajes de tu silla y camines junto a los demás. El niño no entendió del todo, pero asintió y se fue corriendo. Y el guardián se quedó ahí, mirando el río, sintiendo que por fin, después de tantos años, había cruzado su propio puente. Si hoy te descubres juzgando a alguien por cómo camina, por cómo habla, por cómo vive, detente un momento. Pregúntate, ¿qué carga invisible está llevando? Porque todos, absolutamente todos, cargan algo que no se ve. Y la empatía no es ver lo que está frente a ti, es imaginar lo que llevan dentro. Si esta historia te tocó, compártela con quien necesite recordar que la compasión transforma el juicio en comprensión. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su historia? Quizás hoy sea el día de soltar la crítica y sostener, aunque sea por un momento, la linterna de otro.